La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Esta oportunidad tengo una necesidad y motivos de hablar sobre el todopoderoso Dios. En particular, arrancando desde Génesis y por otros pasajes de la Sagrada Escritura, y mostrar la grandeza de Dios y quién es Dios. El motivo de que hay sectas así llamadas con su propia religiosidad equivocada, como dice Santiago capítulo 1, 26, y no acuerdo a un ligamento o unión que significa la palabra religión al Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús mediante la fe. Y niegan, como dice el apóstol Juan, la eficacia de Dios. Entre eso hay muchas sectas que están tergiversando la palabra y buscando de confundir a la gente. Lo vuelven a rebautizar, no aceptan lo que dice en San Mateo 28, 19 y 20, que Jesús mandó a hacer discípulos y luego bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque dice no, porque estos son títulos, es el mismo Dios, no hay tres dioses. Y ciertamente no hay tres dioses, pero hay tres personas en un solo Dios. La palabra Dios significa dueño. Ñandeyara, dice el guaraní. Nuestro dueño. Es único, pero en tres personas. De otra manera, Dios ama a su Hijo, que vamos a mirarlo, y enlazado y unido por la unión de la paz del Espíritu Santo en su vínculo. Si de otra manera, si Dios es solo una persona, ¿a quién amó? ¿A quién ama? ¿Y por qué el amor? Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en primer lugar, en el versículo 18, decía Jesús: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mirando ya, arrancando de ahí, Dios se encarnó en la segunda persona. Dice Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, que Jesús se tuvo que despojar de la gloria que tuvo al lado su Padre para venir a tomar cuerpo. De otra manera no podría venir al mundo y no podría sentir los sinsabores del pecado, de la enfermedad, de la dolencia. Él, como justo, debería presentar una ofrenda perfecta para luego volver a tomar el lugar donde le corresponde. Aquí dice que Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. Entonces tergiversan cuando Jesús dijo: el que me ve a mí ve al Padre.
Dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él es solamente aquí en el mundo el resplandor de su gloria. Antes que entremos un poco más profundo, tenemos que añadir a eso cuando dice 1 Corintios, en el capítulo 11, que Dios Padre es cabeza de Cristo y Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Hay una separación allí, hay una diferencia, que no hay una sola persona. Ahí hemos visto 4 clases de personas: al Padre, al Hijo como el Mesías, Cristo, al hombre varón y a la mujer hembra. Y dice más, que el hombre es la gloria de Dios en Cristo, mas la mujer es la gloria del hombre. Entonces el reflejo de Cristo en el hombre es la gloria de Dios, que se refleja en la capacidad de razonar y de conectarse por su Espíritu a Dios, mediante el Espíritu Santo de Dios. Y aquí entonces hemos mirado de que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, la palabra de su poder, el verbo de Dios, que vino y se hizo carne, como dice San Juan, capítulo 1, 14, y luego ese verbo hecho carne fue a la cruz y fue muerto por la humanidad, para luego volverse, como dice 1 Corintios, capítulo 1, 18, la palabra de la cruz. Ya solamente la palabra. Y dice Jesús mismo en San Juan capítulo 6, 63, las palabras que yo os hablo no son carnales, porque la carne para nada sirve, sino que son espíritu y son vida. Entonces quiero mostrar la Trinidad de Dios. Primero Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 en plural. El gran Elohim. Del hebreo Elohim es en plural, que son varias personas en un solo Dios. Y dice allí, entonces dijo Dios que hagamos. Entonces, para tergiversar estas personas sectarias que niegan la Trinidad de Dios, dice, no, Él trató con los ángeles. Los ángeles no tienen parte en esas alturas. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza, a la semejanza de Dios, a su imagen. Hagamos la Trinidad unida, el gran Elohim en plural. En segundo lugar, el Dios Shaddai, el que nutre, el Todopoderoso, que le dijo a Abraham en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Y en su tienda llegaron 3 representantes de Dios, que representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los ángeles primordiales que son Miguel, Gabriel y Rafa. Dice Romanos capítulo 4:17, el Dios Todopoderoso, que llama de lo que no es como si fuese. Él es el que nutre y da vida. En tercer lugar, el Dios Yahvé, el gran yo soy, el Redentor. Y ese Redentor nosotros encontramos en primer lugar en San Mateo, capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 2. Y en tercer lugar, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí estaba la Trinidad completando su función. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del versículo 20 al 26, tenemos la Trinidad patente. Y Jesús decía, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Los sectaristas unitarios se agarran y dicen, mire, es el mismo Padre. Jesús es el mismo Dios, Padre y el Espíritu Santo. Pero sin embargo debes leerlo bien. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros, que son millones, millones de millones, que creen y han creído en Dios por Jesucristo, en mí y yo en vosotros. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno en esencia, así también es la iglesia del Señor. Entre millones y millares de personas que han creído en la redención del Hijo del Dios viviente, se unen junto con Dios, como dice 1 Corintios capítulo 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Que te volviste a bautizar? ¿Cómo estás? ¿Que ahora crees que Dios no es trino? ¿Estás unido? ¿Estás escondido en la Trinidad de Dios? Y dice el versículo 21 de San Juan 14, el que tiene mis mandamientos guardará y los guarda. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré
y me manifestaré a él. ¿Será que Jesús estaba fantaseando? ¿Será que Jesús estaba mintiendo? Él dijo: seréis amados por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a cada creyente que guarda mis mandamientos. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, lea bien, y vendremos a él, y haremos morada con él, la Trinidad, y vendremos. ¿Estaba fantaseando Jesús? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces debe leer bien las Escrituras y no dejarse engañar. Dice el Evangelio de San Juan, mire, capítulo 17, Jesús oraba la última oración sacerdotal después de haber resucitado y dijo: entonces estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: ¿a quién? Si él era el Padre. Mire qué confusión hacen. Levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre. ¿Estaba fantaseando? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Estaba hablando tonterías? ¿Estaba fantaseando Jesús? ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién envió? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿A dónde? Glorifícame al lado tuyo, con toda aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo,
planeta. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Luego dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los millones, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice el versículo 23, yo en ellos, en los millones, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, dijo el apóstol Pablo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice en 1 Juan capítulo 5 versículos 6 al 8, Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. Cuidado a quien le recibes en tu casa. Cuidado con qué secta te metes. Cuidado, la palabra de Dios tergiversada te puede traer gravísimas confusiones para tu vida espiritual y psíquica. Vuelva a las Escrituras,
Lea y estudie por ti mismo la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y no te dejes enredar y confundir. Hay un solo dueño, el Todopoderoso Dios, en 3 personas. Y cada persona ha cumplido su función. Como dijo Jesús en San Juan capítulo 5, 17 y 18. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y añade así, para que la misma honra sea honrado el Hijo como al Padre. Quiere decir que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, los 3 son Dios, pero en 3 personas distintas. Santo, santo y santo, dice Isaías capítulo 6, del 1 al 7. Que Dios los bendiga.